Una pregunta muy frecuente que me hacen los pacientes es ¿qué prótesis me vas a poner? Hay una medida que es fundamental, que es la anchura de la base de la mama. Desde la línea paraesternal hasta la línea axilar anterior hay una longitud que puede ser de 8, 9, 10, 12, 14 centímetros y eso nos determina la base que va a tener el implante. Entonces, una prótesis más estrecha que la anchura de la mama va a parecer que no está rellena completamente la mama, no va a dar un resultado bonito. Si la prótesis es más grande que la base de la mama, el problema que vamos a tener es que el implante generalmente se va a desplazar hacia lateral y la prótesis se puede ir hacia debajo de la axila. Por esto hay que tener mucho cuidado con la elección del tamaño del implante. Una vez tenemos determinada la base del implante, con lo que podemos jugar es con la proyección, con la altura. Cuanto más altura tenga un implante, más efecto esférico va a tener. Un implante redondo no es esférico. Un implante redondo puede ser completamente plano si es de proyección baja. Sin embargo, si es de proyección muy alta, puede ser redondo, casi como una bola. Entonces, hay pacientes que buscan esos resultados y pacientes que no buscan ese resultado de un efecto de pecho redondo. Y eso lo determinamos no tanto con la forma del implante, sino con la proyección del implante. Resumiendo, cuando vamos a elegir el implante para una paciente, la medida determinante es la anchura de la mama. Una prótesis más grande que la anchura de la mama aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones. Una paciente que está buscando un resultado natural, por definición un resultado natural no se puede conseguir con un volumen grande, hay que conseguirlo con un volumen ajustado al tórax de la paciente. Si la paciente busca un resultado un poco más llamativo, que el pecho es un poquito más grande, hay que plantear si quizás habría que hacer una primera cirugía con una prótesis de un tamaño adecuado para ella y en una segunda cirugía, una vez conseguimos una expansión y una preparación de la mama, colocar una prótesis más grande. Esto nos permitiría ajustar mejor y tener menos riesgos de complicaciones. Si lo que buscas es un resultado natural, es muy importante una adecuada elección del implante y para esto te tienes que poner en manos de profesionales que sepan ayudarte y sepan guiarte para conseguir el mejor resultado.